buenas tardes. Vamos a hacer un pequeño ejemplo con MySQL, con el sistema gestor de base de datos MySQL. Y en este caso voy a abrir el Workbench, que lo tenemos instalado ya en la unidad 1, que va a ser el cliente gráfico que vamos a utilizar para conectarnos al servidor y para lanzar distintas sentencias, ¿vale? Me he hecho la conexión con el usuario root, podemos hacerlo con otro usuario con permiso en esta base de datos, bueno, en la base de datos que vayamos a crear. Y en principio lo que voy a hacer es abrir un script que ya, para abrir el script le damos aquí SQL, lo buscamos, ¿vale? Y en este caso tenemos el script que es este mismo de aquí. Lo voy a abrir para que lo veáis. Y lo que he incluido aquí son distintas sentencias que nosotros vamos a ejecutar para comprobar el lenguaje DDL de SQL. Bien, lo suyo sería copiarlo con otro nombre. Yo ya lo tengo aquí copiado para no machacar el archivo original. Entonces voy a empezar a crear lo que es cada una de las sentencias. La primera es crear una base de datos llamada empresa. Bien, para crear una base de datos vamos a utilizar create database y vamos a poner aquí el nombre de la base de datos. Si os fijáis aquí, lo que nos está poniendo de color azul son palabras reservadas del lenguaje, ¿vale? Y va a dar igual que si la escribimos nosotros en mayúscula o en minúscula, ¿vale? En este caso no vamos a tener ningún. Para ejecutar esta sentencia, o le damos aquí al rayo, que va a ejecutar todo el script completamente, o bien este simbolito de aquí que está al lado, que únicamente va a ejecutar el que está en el cursor. Si le damos, es aquí, bueno, me ha dado un pequeño error porque ya la base de datos la tenía yo creada anteriormente, ¿vale? Pero la primera vez que lo hacemos, al ejecutarlo, ¿vale? Me crea la base de datos. Si refrescamos aquí los esquemas, a vosotros puede que os aparezca aquí abajo, lo podéis arrastrar a una nueva pestaña, para mí es más cómodo. Y ya tenéis aquí creada la base de datos empresa, ¿vale? Tenéis aquí las tablas, ahora mismo está vacía. Bien, para borrar, la siguiente sentencia que vamos a hacer es eliminar la base de datos. Para ello utilizamos la sentencia, o sea, la palabra reservada drop. Drop, database, ponerlo todo en mayúsculas, aunque ya os digo que no es necesario. Y vamos a borrar la base de datos empresa. ¿Vale? Ejecutamos solamente la del cursor y como veis aquí se ha ejecutado correctamente y la base de datos ha desaparecido. Mira, hay un problema, que es que cuando nosotros intentemos crear una base de datos, y aquí podemos utilizar también control más enter para hacer la misma función que este rayo de aquí. Si yo ejecuto esto, ¿vale? La base de datos vuelve a ser creada. Lo refresco, lo tengo aquí. Pero si le vuelvo a ejecutar de nuevo, me genera un error puesto que la base de datos ya está creada. Y aquí me lo dice. ¿Vale? No puede crear la base de datos. Si me pongo aquí encima, debería demostrar el error. Porque la base de datos existe. Entonces, para ello, tenemos la opción de poner una coletilla en MySQL, que es crear base de datos did not exist. Entonces, al ejecutarlo, si la base de datos ya existía, ya ese error nos lo quita. Lo único que nos da es un warning, como lo veis aquí, una advertencia, que me dice que ya la base de datos existía, pero no me está generando un error. Mira, también podríamos crear, en vez de poner database, la palabra esquema. Hace exactamente la misma función. Es decir, que esquema y base de datos son similares en... Bien, aquí tenemos la base de datos creada, pero para activarla nosotros vamos a utilizar, ponerla aquí, use, y vamos a poner el nombre de la base de datos. Eso lo que hace es posicionarnos en la base de datos empresa. ¿Vale? Lo voy a ejecutar. Me queda aquí una E. Voy a ejecutar. Y entonces fijaros que básicamente lo que hemos hecho es posicionarnos aquí. Fijaros que se ha puesto en negrita. Es la misma función que si yo le diera doble clic en cualquiera de estas bases de datos que yo ya tengo creadas. ¿Vale? Entonces ahora mismo estamos posicionados, lo que significa que no voy a tener que utilizar prefijo y que todas las sentencias que yo vaya realizando va a ir sobre esta base de datos. Bien, vamos a crear una tabla llamada usuario con dos campos. ¿Vale? Aquí tenemos los dos tipos de campos. Entonces vamos a crear la tabla. Para ello utilizamos la sintaxis create table y vamos a poner el nombre de la tabla, en este caso usuarios se llama, con dos campos. Entonces, entre paréntesis, vamos a poner cada uno de los campos. Fijaros que toda sentencia SQL siempre tiene que acabar en punto y coma. El punto y coma da igual que esté así o en otra línea o como quiera, ¿vale? El programa, o sea, el sistema gestor, hasta que no encuentre el punto y coma, no se le indica que la sentencia ha finalizado. ¿Vale? Entonces vamos a crear la tabla de usuario y aquí, si veis la sintaxis en los apuntes, pues vais a ver
cómo se genera lo que es la creación de una tabla. Aquí lo que vamos a ir poniendo es cada uno de los campos que va a contener esa tabla. Por ejemplo, el campo ID usuario, que va a ser de tipo entero. ¿Vale? Y entre comillas vamos a ir separando ya lo digo, lo puedo poner de manera en una única línea si quiero, pero lo suyo es ponerlo de esta forma para que visualmente se vea claramente cuál es la tabla. Y ahora vamos a poner otro campo que sea el nombre, que lo voy a poner como un chart de 20, ¿vale? Con respecto a los diferentes tipos de datos que existen en MySQL, lo podéis consultar también en los apuntes, ¿vale? Hay una gran variedad. Por ejemplo, este es de tipo entero, sabéis lo que son los números enteros, tiene un rango de valores. Hay otros tipos enteros como son tiny int, etcétera, etcétera, etcétera. Y los tipos de caracteres, pues hay bastante. En este caso, el char es una cadena de caracteres de longitud 20 con un espacio determinado. Es decir, estamos guardando 20 caracteres, 20 bytes para cada uno de los registros de esta tabla. ¿Vale? Bien. Vamos a ejecutar esta sentencia. Y si refrescamos aquí, no nos va a dar ningún tipo de error. Si refrescamos, pues vais a ver cómo en la tabla hemos creado la tabla usuario, ¿vale? Donde tiene estas dos columnas. Visualmente todas estas cosas en el Workbench lo podríamos hacer, ¿vale? Pero nosotros, nuestro objetivo es aprender SQL, ¿vale? No obstante, a través del terminal también lo podía ejecutar, pero claro, siempre la herramienta gráfica pues nos va a ayudar bastante. Mira, si quisiéramos visualizar la tabla, le damos aquí al símbolo que tenemos aquí de la llave, entonces veríamos cómo está creada la tabla, ¿vale? Aquí yo podría crear incluso más campos. Después le damos aquí a aplicar, ¿vale? El tipo, aquí tenéis los distintos tipos de datos existentes, etcétera. Pero lo suyo es hacerlo de forma escrita con SQL. Bien. Después vamos a eliminar la tabla. El create table, lo que hace es crear una tabla. Y para poderla eliminar utilizamos la sintaxis de drop table. Os digo, puedo poner mayúscula, minúscula. Si es mayúscula normalmente se suele ver las palabras reservadas. Y vamos a poner aquí el nombre de la base de datos. En este caso, la base de datos se llama empresa. Perdón, la tabla se llama usuario. Ponemos punto y coma y si lo ejecutamos, os vais a ver cómo la tabla de usuario pues lo ha eliminado. ¿Vale? También podríamos haber puesto lo siguiente, podríamos haber puesto otra sintaxis que es, por ejemplo, vamos a copiar lo mismo, muchas veces podemos encontrarnos aquí, copiar el nombre de la base de datos, de esta manera. Esto significa que va a borrar la tabla de la base de datos empresa de la tabla usuario. ¿Vale? Yo desde echando posición aquí podría eliminar una tabla de otra base de datos, especificando al principio cuál es el prefijo, cuál es la base de datos al que yo quiero acceder a esta tabla. ¿Vale? Esto nos va a permitir, si tenemos permiso con este usuario, de acceder a tablas de otras bases de datos. ¿Vale? En este caso sería igual esta que esta. Voy a comentar esto y lo voy a ejecutar. Ahora me va a dar un error porque ya la base de datos no existe. La tabla, perdón, ya no existe. ¿Vale? Ya la he eliminado. Bien. Vamos a hacer ahora el 7. El 7 es, vamos a crear de nuevo la tabla si no existe. Fijaros, al igual que hicimos nosotros antes, si creamos una base de datos y la volvemos a crear me da un error, puesto que ya existía. Lo mismo ocurre con una tabla. Si creo una tabla y la vuelvo a crear, pues me va a dar otro fallo porque la tabla ya existía. Entonces, para hacer eso podemos utilizar también lo mismo que hemos hecho aquí. Créame la tabla si no existe. Por lo tanto, así para que se vea, vamos a poner create table si no existe. Cuidado, es en plural, tercera persona, y le llamamos usuario. Siempre le ponemos la estructura y el punto y coma para indicar que es el fin de la sentencia. Le vamos a poner cada uno de los campos. En este caso va a ser ID usuario, entero, y vamos a ponerle también aquí el nombre y vamos a utilizar un tipo de datos que no va a ser el char, sino que es un varchar. ¿Vale? La diferencia del char al varchar lo podéis consultar y es que este tiene una reserva dinámica del tamaño que vamos a ocupar. Es decir, si yo aquí estoy almacenando, si creara la tabla de esta manera y almaceno el nombre Pepe, pues estoy reservando para ese registro 20 bytes en la tabla de usuario, para el campo nombre. Sin embargo, si pongo aquí Pepe, solamente estoy gastando 4 caracteres, es decir, 4 bytes. Bien, aquí ya de paso le voy a meter también que este sea la clave principal, que ya ese concepto lo tenéis que tener claro del tema anterior. Entonces le ponemos primary key. De esta manera, cuando estamos creando la tabla, este campo le estamos indicando, aparte de ese entero, que va a ser su clave primaria. ¿Vale? Lo voy a ejecutar.
y ahora me crea la tabla. Si refrescamos, vais a ver cómo aquí la tabla está creada, la podemos visualizar, ¿ver? Y aquí ha marcado pues, distintas opciones. La primary key, el bolito de aquí, ¿ves? Te aparece como una llave y además no null, porque una clave primaria sabemos que no puede admitir valores nulos. El nombre sí admite valores nulos porque es el valor que por defecto tiene todos los campos cuando lo estamos creando. Voy a guardar por ahora el screen, no vaya a ser que se me pierda. Y bueno, ya hemos creado la tabla. Si yo vuelvo a ejecutarla de nuevo, voy a ver cómo ya no me genera un error, sino que simplemente no la crea. Crea la tabla si no existe. Como la tabla ya existe, pues no la crea. Entonces, evitamos que MySQL nos genere un error. Después, por otro lado, vamos a hacer el 8. Vamos a ver la estructura de la tabla usuario. Esto es una sentencia, ¿vale? Que es el describe. Describimos, pues, por ejemplo, cuál es la tabla usuario. Lo podemos poner, no me equivoco, era table usuarios. Normalmente se hace cuando estamos en una terminal y en un entorno gráfico, porque aquí sí podemos ver la estructura, ya la habéis visto. Pero en un terminal, una consola, pues al poner describe lo que hacemos es ver el tipo de tabla que hemos creado nosotros, con las filas que tiene, etc. Si queremos ver los campos y cómo están escritos y demás, pues no le ponemos table, sino que le ponemos describe usuario. Y entonces sí veríamos cuáles son los distintos campos. ¿Veis aquí? Los dos campos que tiene, el tipo de datos, si admite valores nulos, si es clave primaria o no, etcétera, ¿no? Y los valores por defecto. Bien. Vamos a hacer la 10. Vamos a crear de nuevo la tabla de usuario. Perdón, estamos ahora mismo. He comido aquí la 9, no sé por qué, la habré borrado antes sin querer. Así que lo voy a poner. La 9 sería eliminar la tabla si existe. Eliminar la tabla varios si existe. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Exactamente igual. Drop table varios. Perdón, al revés. Que sería la sintaxis normal. Nosotros le ponemos drop table que existe usuario. Esto únicamente la va a borrar si la tabla existe. Si la tabla no existe, no me va a dar un error, sino que simplemente me va a dar un warning. ¿Veis? Aquí me la ha borrado. Aquí la tabla, si yo refresco, no está. Sin embargo, si lo ejecuto de nuevo, me da un warning diciendo que la tabla no existe. Pero no me genera un error. Bien, pues vamos a crear de nuevo ahora la tabla de usuario con un campo autoincremental. ¿Vale? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo que voy a hacer yo es copiarme, para ahorrar un poco de tiempo, la estructura anterior. La única diferencia es que aparte de ser primary key, le voy a poner yo aquí la coletilla o de que el campo sea autoincremental. ¿Vale? Entonces lo pondríamos así, auto. ¿Vale? ¿Para qué sirve eso? Eso significa, se utiliza mucho en las claves primarias, ¿vale? Tiene que ser un campo de tipo entero, no vale para otro tipo de campo. Y lo que hace es que a medida que vayamos metiendo registro datos, pues el campo clave se va autoincrementando en 1. Esto en Oracle, en la versión que tenemos nosotros instalada 11GR2, no se permite meter campos autoincrementales. En las versiones actuales sí. Existen truquillos para hacerlo, pero nosotros ahora nos vamos a centrar aquí en MySQL y sí tenemos la posibilidad de generarlo de forma autoincremental. ¿Vale? Entonces ejecutamos esta sentencia. ¿Vale? La tabla se crea. Yo lo refresco y podéis comprobar aquí que nuestra tabla usuario, tenemos el campo autoincremental. Si quisiéramos meterle valores, pues yo me vendría aquí. Lo podemos hacer con SQL, que lo haremos en el tema 4, perdón, en el 5, ¿vale? Con el lenguaje de manipulación de datos. Pero nosotros ahora mismo, como no sabemos hacerlo, pues vamos a meterlo aquí manualmente. Puedo poner aquí el nombre Pepe, tabulo, y le vamos a meter el nombre Ana. Si le damos aquí a aplicar, pues vais a ver cómo, bueno, aquí sería la sintaxis, la sentencia que nos generaría a la hora de insertarlo. Eso sería la sintaxis SQL. Y al darle a aplicar, fijaros que él automáticamente me ha metido de forma autoincremental lo que es la clave. Bien.
Vamos a abrirnos aquí para eliminar el registro. Lo puedo hacer incluso o utilizar una sintaxis SQL o hacerlo aquí de forma gráfica temporalmente. Delete row y ahora aplicamos. ¿Vale? Realmente esta sería la sintaxis. Bien, lo dejo tal cual. Vamos a seguir ahora y vamos a añadir dos nuevos campos a la tabla de usuario. ¿Vale? Para... Aquí, ¿qué pasa? Vale, sí. Dice, no termina con esta, porque es que no lo he leído aquí. Y posteriormente, en otra sentencia, añadimos una nueva columna llamada apellidos no nulos. Luego, para modificar la tabla, ya hemos visto el create table y el drop table. Existe otra palabra reservada que es alter. Alter table. Vamos a modificar la tabla de usuarios. Y vamos, bueno, así, y vamos a añadir, en este caso, una nueva columna llamada apellidos, que va a ser un varchar, por ejemplo, de 40. Si quisiéramos que no admita valores nulos, pues le ponemos aquí las restricciones, not null, ¿vale? También podemos haber puesto aquí null, en este caso. Pero es el valor por defecto. Si no ponemos nada, por defecto admite valores nulos, ¿vale? Hay que tener especial cuidado que los valores nulos no son valores vacíos. Bien, pues ejecutamos esta sintaxis ahora, esta sentencia. Si os fijáis aquí, ya nos ha metido en la tabla de usuario el campo apellido, ¿vale? Bien, vamos a añadir dos nuevos campos a la, perdón, a la tabla de usuario. Pues hacemos exactamente lo mismo. Vamos a añadir el campo table usuario. Estas sentencias son muy sencillitas, pero por lo menos para que veáis cómo. Vamos a añadir dos campos nuevos a la tabla de usuarios, ¿vale? Entonces, no hace falta especificar la palabra column, ¿vale? También sería suficiente con indicar el nombre de las columnas que vamos a añadir. Y vamos a meter, como es más de una, lo vamos a poner entre paréntesis. Una sería el DNI, que lo vamos a poner como un char de 9 porque tenemos una longitud fija. Y vamos a poner también la fecha de nacimiento, que lo vamos a declarar como tipo date, ¿vale? Tipo fecha. Bien, vamos aquí, aparte de meter el campo DNI y la fecha de nacimiento, y me dice que sean de 9 caracteres de tipo único. Vamos a poner una clave única, que lo que hace una clave única no es una clave primaria, sino que el DNI, para cada uno de las ocurrencias, de los registros que nosotros tengamos en nuestra tabla, pues el DNI no se va a poder repetir, es un campo único, ¿vale? Es como si fuera una clave alternativa. Ejecutamos esto y, ¿vale? Se ha hecho correctamente y si refrescamos, pues tenemos aquí nuestro DNI y la fecha de nacimiento. Si visualizamos aquí de nuevo la estructura de la tabla, ves aquí los distintos campos. Todo esto para abajo. ¿Vale? Tipo fecha, DNI es de tipo. Una clave que la podéis ver aquí también. Clave única. Guardamos. Seguimos con la 12. Vamos a cambiar el nombre de la tabla usuario. Nosotros ya vimos antes que podíamos eliminar una tabla y crearla, pero si eliminamos una tabla, pues vamos al eliminar la tabla lo que vamos a hacer es eliminar todo su contenido. Entonces lo que hacemos es modificar la tabla, ¿vale? En lugar de eliminarla y crearla de nuevo, podemos modificarla. Y la sintaxis pues es exactamente igual que hemos hecho. Bueno, sí, igual. Es muy parecida. Simplemente lo que hacemos es, bueno, tenemos dos opciones para hacerlo. Podemos hacerlo, por ejemplo, si queremos cambiar el nombre de usuario, pues ponemos rename, table usuarios y le vamos a cambiarle a en singular, ¿vale? Esto sería una opción. Si ejecutamos esto, lo ha hecho correctamente y fijaros como la tabla de usuario al refrescarlo, pues ahora pasa a ser la tabla usuario, ¿vale? Esto sería una. La otra forma es modificando la tabla usuario. Podemos haber puesto también la sintaxis alter table usuarios y ponerle modificamos la tabla, en este caso, claro, es que la tabla nueva se llama usuario y le vamos
usuario y la vamos a renombrar, por ejemplo, la vamos a renombrar con el nombre de usuario 2. Le vamos a poner aquí vale, como la tengo puesta en usuario, la voy a volver a renombrar un momentito a usuarios para hacer. Vale, ahora mismo vuelvo a estar en usuario. ¿Entendéis lo que yo? De usuario la voy a renombrar, de usuarios la voy a renombrar a usuario 2, ¿vale? Para ver que funciona y después de usuario 2 la voy a renombrar a usuario. ¿Vale? Entonces, ejecuto esta primera. Ha pasado a ser usuario 2 y si ejecutamos esta, refrescamos, pues ha pasado a ser usuario. ¿Vale? Estas dos sintaxis pues son equivalentes. Bien, en el 13 vamos a eliminar la clave principal de la tabla de usuario. Vamos a intentar eliminar. Para eliminar una tabla clave principal, fijaros que ahora mismo no tenemos problema porque esto que la tabla que estamos creando, la de usuario, es aislada. No interfiere o sea, no está relacionada con ninguna otra tabla porque no tenemos más. Entonces, si quisiéramos eliminar una clave principal, que a lo mejor es clave ajena o al revés, pues podemos tener problemas. En este caso no vamos a tener problemas. Drop. Perdón, vamos a poner alter table usuario siempre para modificar cualquier campo o estructura de la tabla. Alter table ya en singular porque ya lo hemos creado. Y vamos a eliminar drop, en este caso, primary key. Bueno, me la he puesto mi nombre. Esto me eliminaría la clave principal. Lo ejecutamos. Me ha dado un error. Incorrecto table definition. ¿Por qué? Llama usuario alter table usuario. Incorrecta. A ver si es que no le he puesto. Ah, que no le he puesto aquí clave principal. Vamos a verlo. Pues sí, está como clave principal. Entonces, alter table usuario drop primario. De dejar. ¿No? There can be only one auto column. Ah, claro, no me deja eliminarla. ¿Vale? ¿Por qué no me deja eliminarla? No, lo puse queriendo, ahora me he acordado. No se puede eliminar porque si fuera un campo normal, o sea, si fuera una primary key a seca, la podríamos eliminar, relacionar. Pero como es autoincremental, un campo que sea autoincremental no puede no ser clave primaria. Por lo tanto, para poder quitar esa clave, primero tendría que modificar ese campo, quitarle esa restricción de autoincremental para después poder eliminar la clave. ¿Vale? Entonces lo tengo puesto. Modificamos la columna ID de usuario quitándole el autoincremento y ahora sí eliminamos la clave principal. Había leído esto, lo tenía yo redactado así, pero no me acordaba de que está correcto. Entonces, alter table usuario y vamos a modificar modify y de usuario. También podemos hacer así, ¿eh? Si queréis arrastrarlo aquí es mucho más cómodo. Y de usuario, pues lo vamos a poner de tipo entero. ¿Vale? Bien, el modify, lo tenéis en los apuntes, no va a modificar el nombre de la columna, lo único que cambia es el tipo de datos. Bien, y con esto pues ya tendríamos modificado. Antes de ejecutarlo, que sepáis también que nosotros aquí podemos ejecutar más de una sentencia. Por ejemplo, podemos poner aquí también drop. ¿Vale? Esto primero modifica la tabla de usuario, cambia el tipo de datos y a continuación borra la primary key. Lo ejecutamos. Ahora sí me la ha hecho correctamente. Si yo refresco y visualizo usuario, pues veis aquí que ha eliminado el autoincremental y me ha puesto el campo de aquí y me ha puesto la primary key. Si yo quisiera hacerlo de nuevo, fijaros que si lo marco y le doy aquí a aplicar, la sintaxis la tenemos aquí. Modifícame la tabla empresa, me pone el prefijo de la base de datos, cámbiame la columna y me añade la primary key, ¿vale? Es una forma de verlo. También se puede ver la sintaxis haciéndolo de esta manera. Guardamos. 15. Añadimos una nueva primary key con los campos nombre y apellido. Entonces, vamos a modificar, ya os digo, podríamos eliminar la tabla y crearla de nuevo. ¿Vale? Es decir, yo podría, me lo voy a copiar que lo tengo
por aquí todos los datos, lo que paro, podríamos crear tabla usuario, ¿vale? Tal y como está aquí, pasado aquí, que le he puesto la coma fuera de él. Hay veces que lo veis con las comillas las comillas que están a la derecha de la P, ¿vale? Lo podemos poner sin comillas también, si no contiene espacio en los nombres de las tablas. Pero otra vez es así. Se puede hacer, esta sintaxis la he creado yo para que veáis, es simplemente dándole aquí al botón derecho, copy to clipboard y create statement. Claro que, voy a poner aquí abajo, se puede crear la sentencia automáticamente de una base de datos de una tabla que ya esté creada, ¿vale? Aquí aparece también determinadas características, como el charset que está utilizando, el core action. Si creáramos la tabla así, para poner que es una clave primaria, en este caso quiero que la clave primaria esté formada por estos dos campos. Yo no puedo poner aquí primary key y primary key, puesto que solamente me admite, MySQL solamente admite primary key a una única columna, no a dos. Entonces, si tuviéramos que especificar una clave primaria de una tabla con más de un campo, pues lo ponemos al final. Terminamos de poner cada uno de los campos y a continuación indicamos cuáles son los campos que componen lo que es la clave primaria. ¿Vale? Esta sería una forma. Fijaros que lo voy a crear. Bueno, se podía ejecutar. Me va a dar un error por hecho que la tabla ya existe. Fijaros, la voy a eliminar. Un segundito. Voy a eliminar así. La voy a crear. ¿Vale? Fijaros que me lo ha creado y la clave principal está formada por estos dos campos. Otra forma que lo podríamos hacer, el comentario era control, no, mayúscula, vale, con control mayúscula 7 también te genera el comentario. Otra forma sería haciendo un alter table, es decir, alter table usuario y podríamos añadir aquí add corcho, add Mari, entre paréntesis, pues le añadiríamos cada uno de los campos que corresponden, que componen las tablas. Nombre, coma. Esta sería la clave principal. ¿Vale? Sería lo mismo que para que no diera error, como ya teníamos aquí creado toda la sintaxis una detrás de otra, pues podríamos dejar esta aquí y funcionaría correctamente. ¿Vale? Ya casi vamos a terminar. Vamos a eliminar la columna fecha de nacimiento. ¿Vale? De nuevo, como estamos modificando el contenido de la tabla, pues table, la tabla se llama usuario y vamos a eliminar la columna drop column, no haría falta poner column, bueno, es opcional, le pondríamos fecha de nacimiento. ¿Estamos? Pues la columna fecha de nacimiento desaparecería, ¿vale? No la tendríamos aquí. Bien. Añadir un nuevo campo llamado ID usuario supervisor de tipo texto no nulo. El table usuario, aquí, drop, no se lo he puesto. Hemos dicho que vamos a añadir un nuevo campo usuario. Como drop es para borrarlo y add column podemos poner, pero no haría falta poner column, sino simplemente con add sería suficiente. Le ponemos el campo de usuarios que lo vamos a poner de tipo varchar 40 tipo texto, por ejemplo, yo le he puesto una longitud. Entonces añadimos este campo, ejecutamos, refrescamos aquí y ya tenemos el campo nuevo, tipo varchar. Cambiar el nombre de la columna ID usuario supervisor por ID usuario G, con el mismo tipo de datos. ¿Vale? Pues eso es, otra vez vamos a modificar la tabla y vamos a cambiarle el nombre. Entonces ponemos alter table usuario y ahora podemos utilizar la sintaxis chain. Vamos a poner de usuario supervisor y le vamos a poner ahora de usuario F. La sintaxis de chain
pues le tenemos que indicar el tipo de dato nuevo, aunque sea el mismo, y en este caso, como era no nulo, pues lo ponemos. ¿Vale? Le hemos cambiado el tipo de datos. Si no se lo cambiara, solamente cambiaría el nombre. Ejecutamos, ¿vale? Vamos aquí para ver los cambios y vais a ver cómo ahora de nuevo, pues el ID supervisor es de tipo entero. Y admite nulo. No, era no nulo, ahora nulo. Cambiar la clave primaria al campo ID usuario en una única sentencia. ¿Vale? Fijaros que la clave primaria la teníamos nosotros con nombre y apellido. Y ahora en la misma sentencia nos va a permitir cambiar lo que es eliminar la clave y añadirla. ¿Vale? Entonces sería lo mismo que hicimos antes. Table usuario. Ya primero eliminamos la tabla, la clave primaria, drop primary key. Bien, las siguientes sentencias, pues add, podemos poner una constraint, pero no lo he puesto todavía por no complicarlo mucho. Primary key, le vamos a poner el campo nuevo. ¿Vale? Damos, hace correctamente, refrescamos y visualizamos la tabla y ahora veis como la clave primaria sigue. Bien, si nosotros tuviéramos datos en la tabla, todas estas cosas se complicarían, porque a lo mejor no es posible cambiar la clave primaria, porque no la cumple, no hay explicado, etc. Vamos a poner el campo ID usuario jefe como clave ajena de ID usuario. ¿Vale? Aquí vamos a introducir ya el tema de las claves ajenas. Aquí, como veis, una relación reflexiva, fruto de una transformación de 1n seguramente. Pero vamos, lo vamos a implementar directamente. Le vamos a saltar el modelo entidad-relación, el diagrama entidad-relación, el modelo relacional. Directamente ya el usuario jefe va a ser una clave ajena de ID usuario. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros esto? Bien, si nosotros lo hiciéramos en la sintaxis, vamos a copiarnos de nuevo aquí. Copy to clipboard, create statement. Bueno, aquí, si tuviéramos la clave, vamos a eliminar la tabla. Eliminar esta tabla. Y ahora, si yo tuviera que crear esta tabla de nuevo, para indicar, vamos a quitarle todo esto porque es el valor que tenemos por defecto. Y el único, si queréis, en vez de ponerlo aquí abajo, como veis aquí, lo podemos especificar directamente aquí. Y el default es una palabra que no haría falta ponerla, con null sería suficiente. La primary key la podríamos poner directamente también aquí, si no queremos ponerla al final. ¿Vale? El not null no haría falta porque ya intrínsecamente una primary key no admite valores nulos, etc. Bien, esto es lo que tenemos anteriormente. Ahora, si yo quisiera poner una clave ajena, aquí, por ejemplo, esta es una clave ajena de usuario. Es decir, que cuando yo meta un jefe, un usuario jefe, tiene que ser previamente uno de los usuarios existentes en la base de datos. Entonces, eso no lo puedo poner aquí como la primary key. Es decir, si es un único campo el que forma la clave ajena, independientemente de que sea uno o varios, siempre hay que indicarlo al final de la tabla, ¿vale? Como si fuera un campo adicional. Algo exactamente lo mismo que hicimos antes con primary key con varios campos. Entonces, aquí indicaríamos, esto por ejemplo en Oracle es diferente, pero bueno, cuando es de un único campo, pues sí lo podemos especificar arriba. Foreign key, indicaríamos cuál es el campo que es clave ajena, en este caso sería ID usuario jefe. Y ahora, ¿a qué tabla? Referencias. ¿A qué tabla hace referencia? En este caso, como es la misma tabla, es la tabla usuario. Y el campo, pues ID usuario. Si fuera otra tabla, pues pondríamos aquí la otra tabla y el campo al que hace referencia. ¿Vale? Aquí podríamos crear una constraint también, que es lo habitual, para que no automáticamente no me genere un nombre, una constraint. Y también podemos utilizar las reglas de la integridad referencial, que se elimina en cascada, pero eso en un principio no lo voy a incluir. Esta sería la forma de crear una clave ajena. Lo voy a ejecutar, no me ha dado ningún error. Voy a visualizar la tabla de nuevo. Tabla usuario. Fijaros que aquí tenemos los campos exactamente igual y aquí tenemos lo que son las claves ajenas. Me ha creado esa constraint con este nombre, pero aquí me está indicando en la tabla usuario, perdón, que el campo ID usuario jefe es una clave ajena sobre la tabla, o sea, sobre el campo ID usuario de la misma tabla. Y aquí tenéis lo que son las restricciones de integridad. Ahora mismo no lo veo. Bien,
Seguimos. Yo os digo, para comprobar todas estas cosas se podrían meter datos, etcétera. Pero ahora mismo no lo voy a hacer. Un poco más para adelante. Modifica el campo del tamaño apellido. Hacemos eso. Pues simplemente lo podemos hacer de nuevo. Alter table. Bueno. Perdón. Si no quisiera yo crear la tabla completamente, yo podía haber puesto aquí, vamos a comentar esto. Yo podría haber puesto aquí directamente alter table usuario. Y ahora vamos a crear una clave ajena. Es decir, le podría haber puesto yo add foreign y le indicamos id usuario jefe, que hace referencia a la tabla usuario, al campo id. Esto sería similar, ¿vale? Es para añadir la clave ajena. Si ya teníamos creada la tabla y no queremos eliminarla, como he hecho yo aquí, crearla, pues directamente podríamos utilizar un alter table para añadir esa nueva clave ajena. Bien. 21. Modificar el tamaño del campo apellido. Lo podemos hacer de varias formas. Una forma podemos alter table usuario y podemos poner aquí modify apellidos, le indicamos varchar de una forma. Yo lo ejecuto, ¿vale? No me da error y si visualizamos la tabla, pues el campo apellido tiene una longitud de 30. La otra forma sería alter table usuario y podríamos poner también change. Vamos a poner apellidos y lo vamos a renombrar con el mismo nombre, pero le vamos a poner un tipo de dato nuevo que es un varchar de 32 para que veamos la diferencia. Ha cambiado correcto. Hacer que la clave sea autoincremental. Bueno, aquí tenemos ya un problema porque tenemos la clave ID usuario. Si os recordáis, cuando lo hemos creado aquí arriba, esa tabla no es autoincremental. Bueno, voy a poner así para que lo veáis. Aquí no la puse yo autoincremental, lo hicimos al principio, pero ahora no. Entonces, si yo quiero que la clave sea autoincremental, obligatoriamente vamos a tener que borrar lo que es la clave ajena, porque si no, te das cuenta que el ID usuario jefe está apuntando a ID usuario. También hay que tener en cuenta que los campos que sean clave ajena de otros tienen que tener el mismo tipo de datos. No es imposible. Entonces, para poder hacerla autoincrementar, nosotros tenemos que adivinar previamente lo que es la foreign key. Después vamos a cambiar el autoincremento y después voy a volver a crear la foreign key. ¿Vale? Fijaros que si yo hiciera... Si yo quiero que la clave sea autoincremental, podemos poner, copiarlo de aquí, alter table usuario, chain de usuario, pone de tipo, pero auto, se lo traga. No me da porque dice, porque ya está definida la clave primaria. Tampoco me va a dejar de cambiar el tipo de campo si no me equivoco. No me deja porque te dice, fijaros el error, no puede cambiar porque está usada en una foreign key. Por eso hay que borrar previamente la foreign key y después cambiar el autoincremento y a posteriori añadir de nuevo la foreign key. Por lo tanto, tendríamos que modificarlo. Bien, ¿cómo eliminamos la foreign key? Aquí ya viene un poco el problema, porque nosotros tenemos que saber cuál es la constraint. En este caso es esta de aquí. Voy a copiar, pero por eso es bueno, es conveniente tener controlada la foreign key y cuando estamos añadiendo la clave ajena, pues meterle un nombre que se identifique a esa foreign key. Bien, vamos a meter aquí esto, sería primer sintaxis drop foreign key. Eliminamos esta clave. Después vamos a añadir ahora el autoincremental. Por último, add
hicimos antes, foreign key. A ver si así se nota. Falta el as. Estamos modificando, borrando la clave, cambiando el auto incremental y añadiendo. A ver si me da error. Bueno, no me da error. Lo refresco. Visualizamos. Tenemos clave principal, incremental lo ha metido y la foreign key pues sí está correcta. ¿Ves? Podría haber puesto constraint para indicar el nombre, pero sí me la ha hecho correcta. Bien. Aquí como vamos a introducir algunos valores a mano en la tabla. Para meter algunos valores a mano lo podríamos hacer en SQL, pero no es de esta unidad, por lo tanto, de aquí voy a poder meter algunos nombres, ¿vale? Como este era auto incremental, poner aquí poner aquí Juan López, Ana, damos aquí a aplicar, me los añadió correcto. Fijaros que si yo quiero actualizar un usuario jefe, yo aquí le pongo un 6, ¿vale? Pepe tiene como jefe el 6. Pues a la hora de hacerlo me da un error porque estoy infringiendo esa clave ajena, ¿vale? No me deja hacerlo. Sin embargo, si el jefe de Pepe es Juan, el 2, le damos a aplicar, eso sí me lo va a permitir. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a terminar ya. Elimina los datos de la tabla, pero no la estructura. Si nosotros hiciéramos un drop table, te va a eliminar todo el contenido, la estructura, datos y todo. Pero existe una palabra reservada que es truncate. Le ponemos truncate usuario. Eso me va a permitir, pues, eliminar completamente el contenido de la tabla sin eliminar la estructura. ¿Vale? Me lo ha hecho correctamente. Y si yo aquí le doy al grid, que es este de aquí a la derecha, para ver su contenido, pues ahora mismo está vacío. Bien, eliminar la tabla usuario, pues sería drop table. Le voy a poner si existe, y así no me da error. Usuario. Ejecuto y la tabla ya está eliminada. ¿Y cómo eliminamos la base de datos? Pues drop table, perdón, drop schema o database, base de datos 03 empresa, pero le podemos poner aquí si existe. Guardamos aquí el script. Fijáis, el script queda guardado. Si abriéramos el script que acabamos de hacer, ¿vale? Pues nosotros podíamos ejecutarlo completamente. No he cometido error, iría tras una sentencia. Si alguna sentencia genera un error, pues que por ejemplo estamos borrando una tabla que no existe, pues entonces se pararía y nos mostraría el error, ¿vale? Y nada, y si queremos ejecutar de una en una, pues lo vamos generando así. Nada, este es el primer ejemplillo que yo creo que os puede venir bien. Saludos a todos.